Esta es la historia de una joven sin nombre, sin pasado y sin futuro conocido, que sin embargo se convirtió en el rostro más reproducido de la historia de la humanidad. París, finales del siglo XIX. La ciudad de la luz, del arte, del romance eterno. Pero bajo sus puentes dorados y sus bulevares iluminados por faroles de gas, el río Sena guardaba sus propios secretos, oscuros y silenciosos como sus aguas nocturnas. El Sena no era solamente el alma romántica de París, era también su confesor más frío, el receptor de sus tragedias más íntimas. Cada año, decenas de cuerpos eran rescatados de sus corrientes, víctimas del olvido, la desesperación o el crimen. La mayoría pasaba sin pena ni gloria por la morgue pública, eran observados brevemente por una ciudad acostumbrada al espectáculo de la muerte, y luego enterrados en fosas comunes bajo nombres inventados o bajo ningún nombre en absoluto. Pero en algún momento de finales de la década de 1880, el río entregó algo diferente. Algo que París no esperaba. Algo que el mundo entero no sabía que necesitaba hasta que lo tuvo frente a los ojos. Esta es la historia de una joven sin nombre, sin pasado y sin futuro conocido, que sin embargo se convirtió en el rostro más reproducido de la historia de la humanidad. Una mujer que murió en el anonimato absoluto y que, paradójicamente, nunca ha dejado de existir. Para comprender la historia de la Inconue, primero hay que entender el París de finales del siglo XIX y la relación extraña, casi filosófica, que la ciudad tenía con sus muertos. La morgue de París no era un lugar oculto y discreto como lo son hoy en día las instalaciones forenses modernas. Era, en cierto sentido perturbador, una atracción pública. Estaba ubicada en la Ile de la Cité, esa pequeña isla en el corazón de París donde también se erguía la Catedral de Notre Dame, y sus puertas estaban abiertas al público general. Los parisinos, y los turistas que llegaban de toda Europa, podían entrar libremente a observar los cadáveres expuestos detrás de grandes ventanas de vidrio, colocados sobre losas de mármol negro y bañados por chorros de agua fría para preservarlos. Era, según los estándares de la época, un servicio público. La gente podía ir a identificar cuerpos de familiares desaparecidos, o simplemente a mirar, que era algo que muchos hacían sin ningún propósito más allá de la curiosidad mórbida que caracteriza a la especie humana en todas sus épocas. Se estima que en los años más concurridos, la morgue de París recibía hasta 1 millón de visitantes al año. Era mencionada en las guías turísticas junto al Louvre y la Torre Eiffel. Guy de Maupassant escribió sobre ella. Émile Zola la visitó para documentarse. Los niños eran llevados por sus padres. Era, en resumen, parte del paisaje cultural de la ciudad, una ventana abierta hacia la muerte cotidiana que hoy en día nos resultaría absolutamente inconcebible pero que entonces se consideraba tan normal como visitar un mercado o un museo. El Sena, por su parte, era el proveedor más constante de cadáveres para aquella institución. El río atravesaba una ciudad de millones de personas, y sus aguas recibían constantemente el peso de sus dramas, suicidios, accidentes, crímenes sin resolver, personas que caían desde los puentes en noches de invierno y no eran encontradas hasta días o semanas después. Los agentes fluviales, hombres especializados en el rescate y recuperación de cuerpos en el río, trabajaban con una rutina casi burocrática, sacando cadáveres del agua con ganchos largos, transportándolos a la morgue, registrando las circunstancias del hallazgo en gruesos libros de contabilidad de la muerte. Era un trabajo sin glamour, sin drama. La mayoría de los cuerpos llegaban en estados de descomposición avanzada, desfigurados por el agua y el tiempo, irreconocibles. Pocos llegaban frescos. Pocos llegaban completos. Y casi ninguno llegaba con la expresión que tenía aquella joven cuando fue sacada del agua cerca del muelle del Louvre en aquella tarde indeterminada de finales de los años 1880. Los detalles exactos del rescate del cuerpo se han perdido en la neblina del tiempo y la leyenda. Los registros de la morgue de París de aquella época no fueron preservados con el rigor que hoy exigiría la historia, y la identidad de los agentes fluviales que encontraron el cuerpo, el día exacto, las circunstancias precisas del hallazgo,
Todo eso se ha fundido con la mitología que creció alrededor del caso durante las décadas siguientes. Lo que sí se sabe, o al menos lo que la tradición ha transmitido de manera consistente, es lo siguiente. El cuerpo de una joven mujer fue recuperado del río Sena en algún momento de finales de la década de 1880. Tenía, según las estimaciones forenses de la época, entre 16 y 25 años, aunque la edad exacta era difícil de determinar. No presentaba signos visibles de violencia. No había heridas, no había contusiones, no había marcas que sugirieran una lucha o un crimen. Su ropa, lo poco que se registró sobre ella, no ofrecía pistas claras sobre su identidad o su condición social. No llevaba documentos. No llevaba joyas identificables. No llevaba nada que pudiera conectarla con una vida concreta, con un nombre, con una familia que en algún lugar debía estar preguntándose dónde estaba. Lo que sí llevaba, y esto es lo que cambió todo, era una expresión en el rostro que resultó absolutamente inexplicable para todos los que la vieron. Dormía. Eso era lo primero que pensaban quienes la miraban, que dormía. No tenía la expresión rígida y perturbadora que caracteriza a la mayoría de los cadáveres, esa tensión muscular que delata la violencia final del cuerpo al dejar de funcionar. Tenía los párpados levemente cerrados, suaves, casi como en un sueño profundo y voluntario. Y en sus labios, en la comisura de su boca, había algo que solo podía describirse como una sonrisa. No era una sonrisa abierta ni exagerada. Era sutil, contenida, casi secreta, como si en el último momento antes de cerrar los ojos para siempre hubiera pensado en algo que la hacía feliz, o que encontraba gracioso, o que le producía una paz que las personas que la miraban desde el otro lado de la vida eran incapaces de comprender. El forense que recibió el cuerpo aquella tarde era un hombre de ciencia, acostumbrado a la frialdad necesaria para ejercer su profesión sin que los muertos lo afectaran más de lo razonable. Había visto cientos de cadáveres sacados del Sena. Conocía de memoria los patrones de la muerte por ahogamiento, las marcas que el agua deja en la piel, la forma en que los pulmones se llenan y el cuerpo se rinde. No era, por formación ni por temperamento, un hombre dado al sentimentalismo. Y sin embargo, se detuvo. Se detuvo frente a aquella joven y no pudo continuar con su rutina. Algo en su rostro, en aquella sonrisa imposible, en aquella paz que irradiaba el cuerpo de una mujer que debía haber sufrido en sus últimos momentos, lo paralizó de una manera que él mismo, según cuentan algunas versiones de la historia, fue incapaz de explicar racionalmente. No quería que aquella cara desapareciera. No quería que aquel rostro fuera olvidado bajo la tierra anónima de una fosa común. Y así, en un acto que estaba a medio camino entre la ciencia, el arte y una forma de duelo por alguien a quien nunca había conocido, el forense llamó a un artesano y le encargó que hiciera una máscara de yeso del rostro de la joven antes de que el tiempo y los procedimientos habituales borraran para siempre aquella expresión extraordinaria. El proceso de hacer una máscara mortuoria era una práctica relativamente común en el siglo XIX, especialmente para personas importantes. Se hacían máscaras de Napoleón, de escritores famosos, de músicos célebres. Era una forma de preservar los rasgos físicos de aquellos cuya memoria se consideraba valiosa para la posteridad. Pero hacerle una máscara a una joven desconocida sacada del río, sin nombre ni historia conocida, era algo inusual. Era un acto motivado únicamente por la belleza, o más precisamente, por algo que iba más allá de la belleza, por aquella sonrisa que parecía contener un secreto que la muerte se había llevado consigo. El artesano que realizó el trabajo vertió yeso líquido sobre el rostro de la joven con cuidado meticuloso, esperó a que fraguara, lo retiró con delicadeza. El resultado fue una máscara de una precisión extraordinaria, capaz de capturar no solo los rasgos físicos sino también, de alguna manera que desafía la explicación técnica, aquella expresión ambigua y perturbadora. Los labios ligeramente curvados hacia arriba. Los párpados suaves, sin tensión. El conjunto de un rostro que parecía estar en paz de una manera que los vivos raramente logran. Nadie reclamó el cuerpo. Nadie apareció a identificarla.
El cuerpo de la joven fue enterrado según el protocolo habitual para los no identificados, con un número en lugar de un nombre, en algún rincón de un cementerio parisino que hoy nadie podría señalar con certeza. Pero la máscara quedó. Y la máscara empezó a circular. No está claro exactamente cómo comenzó el proceso por el cual la máscara de la Inconnu de la Seine, que así empezó a llamársele, la desconocida del Sena, pasó de ser un objeto forense a convertirse en un fenómeno cultural. Probablemente el forense, o alguien de la morgue, la mostró a amigos, a colegas, a personas del mundo artístico parisino que frecuentaban los círculos donde se mezclaban la ciencia, el arte y una cierta fascinación por lo macabro que era característica de la época. El simbolismo era irresistible. Una joven sin nombre, sin historia, con una sonrisa que parecía conocer algo que los vivos ignoraban, preservada en yeso para siempre en su último momento de algo que parecía felicidad o paz o resignación gozosa. Los artistas la encontraron. Y para los artistas de finales del siglo XIX, impregnados del romanticismo tardío y del simbolismo que comenzaba a florecer, aquella máscara era absolutamente perfecta. En las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, la máscara de la Inconnu se convirtió en uno de los objetos decorativos más reproducidos y más codiciados en los hogares artísticos e intelectuales de Europa. Las réplicas de yeso se vendían en París y pronto en otras ciudades. Colgarla en la pared del estudio o del salón era una declaración estética, casi una declaración filosófica. Significaba que quien la poseía tenía sensibilidad suficiente para apreciar la belleza incluso en la muerte, que era capaz de contemplar el misterio sin necesitar una solución. La máscara llegó a Alemania, donde encontró terreno especialmente fértil. En los ambientes culturales de Berlín, Múnich y Viena, la Inconnu se convirtió en un símbolo casi mítico. Se la asoció con figuras literarias femeninas de misterio y perdición. Con Ofelia, la amante de Hamlet que también murió ahogada y también fue descrita con una expresión de paz inexplicable, con la Undine de la tradición germánica, el espíritu femenino del agua. Con todas las mujeres de la mitología y la literatura que mueren jóvenes y hermosas y dejan atrás una pregunta sin respuesta. El escritor alemán Rainer Maria Rilke, uno de los más grandes poetas de lengua alemana de todos los tiempos, conoció la máscara y quedó profundamente afectado por ella. La mencionó en su correspondencia. La convirtió en una presencia en su obra. Para Rilke, la Inconnu representaba algo que él había estado intentando articular en su poesía durante años, la idea de que la muerte no es necesariamente una tragedia sino una forma de plenitud, que hay en el acto de morir una dimensión que los vivos no pueden comprender pero que el rostro de aquella joven parecía sugerir. El escritor noruego Hans Gerne Bjarnson, Premio Nobel de Literatura, también fue tocado por la leyenda. Pero fue quizás otro escritor noruego, el más joven Arnulf Berland, quien más profundamente se obsesionó con ella. La máscara de la Inconnu estuvo presente en muchos estudios de escritores y artistas noruegos durante las primeras décadas del siglo XX, y su influencia en la literatura escandinava de aquella época, aunque difícil de rastrear con precisión, es reconocida por los historiadores de la cultura. El escritor alemán Hans Heinze Wers, especialista en literatura fantástica y macabra, escribió sobre la Inconnu con una intensidad que rozaba la obsesión. Para él, la máscara era la prueba de que existe algo en el acto de morir que la ciencia no puede explicar, un momento final donde el alma, si es que existe, se despide del cuerpo con una expresión que los vivos no pueden reproducir voluntariamente porque no tienen acceso a lo que aquella joven, en sus últimos instantes, debió de haber visto o sentido o comprendido. En los salones parisinos, escritores, pintores, escultores y filósofos debatían interminablemente sobre la naturaleza de aquella sonrisa. ¿Era la expresión de alguien que había tomado la decisión de morir y encontraba en esa decisión una liberación? ¿Era la sonrisa relajada del inconsciente, producida por los mecanismos fisiológicos del cuerpo al cesar? Era, como algunos románticos empedernidos querían creer, la señal de que en el momento de la muerte había visto algo hermoso al otro lado, algo que la había hecho sonreír por última vez. Nadie tenía respuesta. Nadie podía tenerla.
Y esa ausencia de respuesta era precisamente lo que hacía la máscara irresistible. A lo largo de las décadas, mientras la leyenda de la Inconue crece y se transforma, surgieron inevitablemente las teorías sobre su identidad y sobre las circunstancias de su muerte. Ninguna fue jamás confirmada. Todas ellas tienen el defecto fundamental de ser razonables sin ser probables, plausibles sin ser verificables. La teoría más romántica, y la que más se repitió en los círculos artísticos, era la del suicidio por amor. Una joven de buena familia, quizás de provincia, que había llegado a París con esperanzas y había encontrado la decepción, el abandono, la traición de un amante que no estaba a la altura de sus sentimientos. Incapaz de soportar el dolor, habría elegido el río. La sonrisa sería entonces la de alguien que ha tomado una decisión definitiva y encuentra en esa decisión una extraña forma de paz. Esta versión tiene el atractivo de su narrativa perfectamente construida, con todos los elementos del melodrama victoriano. La joven inocente, la ciudad cruel, el amor imposible, la muerte voluntaria y bella. Otra teoría sugería que podría haber sido una actriz o una bailarina, alguien del mundo del espectáculo que vivía en los márgenes de la sociedad parisina, donde la precariedad era constante y el anonimato fácil. Una mujer de ese mundo podría perfectamente morir sin que nadie la reclamara, sin dejar rastro documental, sin que su desaparición generara la búsqueda oficial que podría haber producido una identificación. Algunos investigadores, en épocas más recientes, han planteado la posibilidad de que no fuera un suicidio sino un accidente, que la joven simplemente cayera al agua desde un muelle o un puente, quizás bajo la influencia del alcohol o en un momento de distracción. La ausencia de señales de violencia y aquella expresión tranquila serían entonces simplemente las características de una muerte por ahogamiento en ciertos casos, cuando la persona pierde el conocimiento rápidamente y el cuerpo no tiene tiempo de registrar el pánico. Hay incluso quienes han sugerido, con más audacia que evidencia, que la máscara no corresponde realmente a un cadáver sacado del río sino a una persona viva que posó para el artesano. Que toda la historia de la Inconue es, en parte o en su totalidad, una elaboración artística que tomó como punto de partida un cadáver real pero que transformó los detalles para hacerlos más atractivos, más poéticos, más adecuados a la narrativa cultural que el París de aquella época necesitaba. Esta teoría tiene pocos seguidores porque requiere suponer una conspiración cultural bastante elaborada y porque no explica cómo ni por qué alguien habría construido deliberadamente esa historia específica. La verdad, si es que existe una verdad accesible a estas alturas, es que nunca sabremos quién era. Su nombre, su origen, su historia, los eventos que la llevaron aquella noche o aquel día al río, todo eso está perdido definitivamente. El Sena se lo llevó con ella y no lo devolvió. Uno de los aspectos más fascinantes de la historia de la Inconue es la forma en que penetró en la literatura europea del siglo XX, convirtiéndose en un personaje recurrente, en una figura mítica que los escritores volvían a invocar una y otra vez con distintos propósitos y distintas interpretaciones. El poeta y novelista alemán Rainer Maria Rilke ya la había mencionado, pero fue en la novela corta Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge, Los cuadernos de Malte Lauritz Brigge, publicada en 1910, donde Rilke más directamente procesó su fascinación por la muerte joven y bella en París. Aunque no nombra explícitamente a la Inconue, la presencia de la morgue parisina, la preocupación por los muertos sin nombre, la búsqueda de una forma de relacionarse con la muerte que no sea puramente aterradora, todo eso está impregnado de la misma sensibilidad que hizo de la máscara un objeto de culto. El escritor alemán Richard Le Gallienne escribió un poema dedicado directamente a la Inconue, donde especulaba sobre su vida y su muerte con la mezcla de sensualidad y melancolía que caracterizaba al decadentismo de finales del siglo XIX. En el poema, la joven es retratada como alguien que ha encontrado en la muerte una forma de amor que no pudo encontrar en la vida. Pero quizás la obra literaria más interesante relacionada con la Inconue es la novela El Inconue de la Seine de los escritores alemanes Axel Ake y Michael Soba, y más específicamente el ensayo que el académico italiano Roberto Calasso dedicó al tema.
donde analiza la figura de la Inconue como parte de un conjunto más amplio de reflexiones sobre la relación entre belleza, muerte y reproducción mecánica en la cultura moderna. Lo que todos estos textos tienen en común es la constatación de que la Inconue llenó un vacío en el imaginario cultural europeo. Era el momento perfecto para que apareciera. La Europa de finales del siglo XIX estaba procesando transformaciones enormes: la industrialización, la urbanización masiva, el declive de las certezas religiosas, la emergencia de nuevas formas de ansiedad existencial. La figura de la joven bella y muerta, con su sonrisa tranquila frente al abismo, ofrecía algo que la razón no podía ofrecer: la sugerencia de que quizás, al final, todo estaba bien. Que la muerte no era necesariamente el horror que la modernidad, al alejar la muerte de la vida cotidiana y privatizarla, estaba convirtiendo en algo cada vez más aterrador. Mientras la Inconue viajaba por los salones y los estudios de artistas europeos, mientras aparecía en poemas y novelas y ensayos filosóficos, el siglo XX avanzaba con su maquinaria de guerras y transformaciones. La Primera Guerra Mundial rompió muchas cosas, entre ellas el tipo de sensibilidad romántica y decadente que había encontrado en la máscara de la joven desconocida, un objeto de veneración perfectamente apropiado. Después de la guerra, en los años 20 y 30, la Inconue perdió algo de su centralidad en el discurso cultural europeo. El mundo tenía demasiados muertos reales como para romantizar la muerte de una desconocida. La máscara seguía reproduciéndose, seguía colgando en paredes de estudios, seguía siendo mencionada de vez en cuando en textos literarios. Pero ya no tenía la urgencia, la frescura provocadora que había tenido en su momento. Sin embargo, la historia de la Inconue no había terminado. Estaba a punto de dar el giro más extraordinario e inesperado de toda su trayectoria. En algún momento de los años 40 y 50, en un hospital universitario de la ciudad de Oslo, Noruega, un médico y fabricante de juguetes llamado Asmund Laerdal se encontró ante un problema práctico y urgente. La medicina moderna había desarrollado la técnica de la resucitación cardiopulmonar, la RCP, y necesitaba una manera de enseñar a médicos, enfermeras, socorristas y finalmente al público general cómo realizarla correctamente. Necesitaba un maniquí. La historia de cómo el rostro de la Inconue llegó a convertirse en el rostro de Resusi Ann es una de esas coincidencias históricas que parecen demasiado perfectas para ser casuales, pero que la evidencia disponible sugiere que lo fueron. Asmund Laerdal era un noruego con una empresa dedicada a la fabricación de juguetes, que a finales de los años 50 fue contactado por el médico Peter Safar, uno de los pioneros de la resucitación cardiopulmonar, y por el anestesista BJRN Lind, para colaborar en el desarrollo de un maniquí de entrenamiento que permitiera practicar la respiración boca a boca y las compresiones torácicas de manera realista. El proyecto era técnicamente desafiante. El maniquí tenía que poder simular la anatomía humana de manera suficientemente precisa para que la práctica fuera transferible a situaciones reales, tenía que ser duradero, reproducible en grandes cantidades, y de un coste razonable para que pudiera distribuirse ampliamente. Pero había también una dimensión psicológica del problema que Laerdal tuvo que considerar. Las personas que iban a practicar la RCP con el maniquí iban a tener que hacer algo que socialmente es bastante invasivo: colocar su boca sobre la boca de un desconocido, presionar su pecho con fuerza, actuar sobre un cuerpo inerte con una intimidad que en cualquier otra circunstancia resultaría inapropiada. El maniquí tenía que tener un rostro con el que las personas pudieran sentirse cómodas haciendo eso. La leyenda dice que Laerdal conocía la máscara de la Inconue. Era noruego, y como ya hemos visto, la máscara había tenido una presencia significativa en los círculos artísticos e intelectuales noruegos de principios del siglo XX. Algunos biógrafos han sugerido que su propia familia poseía una réplica. Lo que está documentado es que el rostro que Laerdal eligió para su maniquí de entrenamiento, al que llamó Resusi Ann, era el de la Inconue de la Seine. Los labios ligeramente curvados, los párpados suaves. Aquella expresión tranquila que un forense parisino había decidido preservar en yeso décadas atrás porque no podía soportar que desapareciera. Resusi Ann fue presentada al mundo en 1960.
Su adopción fue inmediata y global. Los cursos de RCP se multiplicaron por todo el mundo occidental, y con ellos los maniquíes con el rostro de la Inconue. Hospitales, escuelas, cuarteles de bomberos, centros comunitarios, aulas de primeros auxilios en todo el planeta comenzaron a llenarse de réplicas del rostro de aquella joven desconocida sacada del Sena casi un siglo antes. Peter Safar, el médico que colaboró con la ERDAL en el desarrollo de Resucian, hizo una afirmación que desde entonces ha sido repetida miles de veces y que, aunque es imposible de verificar con precisión, captura perfectamente la dimensión extraordinaria de lo que ocurrió. El rostro de la Inconue de la Seine es probablemente el rostro más reproducido de la historia de la humanidad. Más que cualquier santo, más que cualquier rey, más que cualquier figura política o religiosa de cualquier época. El rostro de una joven desconocida, sin nombre y sin historia, que murió ahogada en el Sena en algún momento del siglo XIX. Se estima que desde 1960 hasta hoy, cientos de millones de maniquíes Resucian y sus variantes han sido producidos y utilizados en cursos de primeros auxilios y RCP en todo el mundo. Cada uno de esos maniquíes lleva el rostro de la Inconue. Y sobre ese rostro se han posado, en el contexto de la práctica de la respiración boca a boca, la boca de personas de todos los países, todas las culturas, todas las edades. Estudiantes de medicina en Tokio, bomberos en Sao Paulo, enfermeras en Nairobi, padres de familia en Chicago que quieren saber qué hacer si su hijo se atraganta, adolescentes en Madrid que hacen el curso de primeros auxilios como requisito escolar. Ninguno de ellos sabe que el rostro sobre el que se inclinan tiene una historia. Ninguno de ellos sabe que aquellos labios ligeramente curvados hacia arriba no son el diseño de un artista industrial, sino el vaciado en yeso de una mujer real que murió hace más de un siglo. Ninguno de ellos sabe que está repitiendo, sin saberlo, el gesto fundamental que aquella joven nunca recibió en el momento en que lo necesitaba, el intento de insuflarle vida. Hay en eso una ironía que es también, dependiendo del ángulo desde el que se mire, una forma de justicia poética o una broma de proporciones cósmicas. La persona que nadie salvó se ha convertido en el instrumento mediante el cual millones de personas aprenden a salvar a otros. La mujer que no tenía nombre enseña hoy a mantener vivos a los que sí lo tienen. La pregunta que nunca podrá ser respondida completamente es la más simple de todas. ¿Quién era? A lo largo de los años, historiadores, periodistas y aficionados han intentado resolver el misterio con distintos grados de rigor y distintos grados de éxito. La investigación se complica por varios factores. Los registros de la morgue de París de aquella época son incompletos o directamente inexistentes para muchos casos. La fecha exacta del hallazgo es desconocida, lo que amplía el rango de búsqueda a toda una década, y la ausencia de cualquier elemento identificador en el cuerpo o la ropa convierte la investigación en un ejercicio de especulación más que de verificación. Lo que los investigadores han podido establecer con relativa certeza es lo siguiente: era joven, probablemente entre 16 y 25 años. Sus rasgos, tal como los captura la máscara, sugieren una mujer de aspecto europeo occidental, sin características que la identifiquen claramente con ninguna región geográfica específica. La ausencia de marcas de violencia y la expresión de su rostro son consistentes, aunque no exclusivamente, con una muerte por ahogamiento voluntario, es decir, un suicidio, aunque también son compatibles con un accidente o incluso con una muerte por causas naturales ocurridas cerca del agua y cuyo cuerpo cayera o fuera arrojado al río posteriormente. No hay absolutamente ninguna pista sobre su nombre. La escritora alemana Mechthild Curtius publicó en la década de 1990 una novela titulada simplemente Die Unbekannte, la desconocida, en la que imaginaba una vida completa para la Inconue, un nombre, una familia, una historia de amor, una decisión final. Era ficción, declaradamente ficción, pero el libro tuvo el efecto curioso de hacer que muchos lectores que lo leyeron luego confundieran su contenido con hechos históricos, añadiendo otra capa de fabulación a la ya espesa mitología de la Inconue. En años más recientes, algunos investigadores han intentado aplicar técnicas modernas al problema.
Un análisis facial comparativo entre la máscara y fotografías de mujeres desaparecidas en París en las décadas de 1880 y 1890 sería teóricamente posible. Pero en la práctica la escasez de fotografías de la época y la falta de registros sistemáticos de personas desaparecidas hacen que semejante investigación sea casi imposible de llevar a cabo con resultados significativos. Su identidad permanece, y muy probablemente permanecerá para siempre, un misterio. ¿Por qué la historia de la incógnita de la Seine nos sigue afectando? ¿Por qué, más de un siglo después de su muerte, su rostro sigue siendo reproducido, su historia sigue siendo contada, su misterio sigue generando libros, artículos, películas y reflexiones? La respuesta más obvia es la que tiene que ver con lo universal de su situación. La muerte joven y anónima es una de las tragedias más fundamentales que puede ocurrirle a un ser humano, y la idea de que alguien puede vivir, amar, sufrir y luego desaparecer sin dejar rastro, sin que nadie sepa su nombre, sin que nadie pueda poner una flor sobre su tumba y llamarla por su nombre, eso nos golpea en algo muy profundo de nuestra humanidad. Pero hay algo más. La sonrisa es clave. Si la joven hubiera sido encontrada con una expresión de terror o de dolor, su historia sería igualmente trágica, pero no habría generado el mismo efecto. Habría sido simplemente otra víctima anónima del río. Lo que hizo que el forense se detuviera, lo que hizo que el artesano vertiera yeso sobre aquel rostro, lo que hizo que la máscara circulara por salones y estudios, lo que sigue generando fascinación hoy, es aquella sonrisa que no debería estar allí y que sin embargo está. Esa sonrisa contradice todo lo que sabemos sobre la muerte. Nos dice que hay algo que no entendemos. Y los seres humanos, en todas las épocas y todas las culturas, son absolutamente incapaces de resistirse a la insinuación de que hay algo que no entienden. La incógnita es la presencia más poderosa de una ausencia. Es el nombre que no existe pero que todo el mundo pronuncia. Es la historia que no puede ser contada porque no conocemos sus hechos, pero que no deja de ser narrada precisamente por eso. Y en las aulas de primeros auxilios de todo el mundo, sobre su rostro de plástico, personas que no saben nada de todo esto practican el gesto de salvar una vida. Siguen intentando, siglo tras siglo, devolverle el aire que le faltó aquella tarde en el Sena. El Sena sigue atravesando París. Sus aguas son hoy más limpias que en el siglo XIX, sus orillas están bien iluminadas, los puentes tienen barandillas más altas. La morgue pública que exponía sus muertos al público curioso fue cerrada en 1907 y demolida posteriormente. El Louvre sigue allí, con sus obras maestras y sus colas de turistas. En algún lugar de París, bajo una tierra sin nombre, están los restos de la joven desconocida. Nadie sabe exactamente dónde. Nadie lleva flores a su tumba porque nadie sabe cuál es su tumba. Pero en hospitales y escuelas y cuarteles de bomberos y centros comunitarios de todos los países del mundo, su rostro está presente. El mismo rostro que un forense parisino no pudo dejar que desapareciera. La misma sonrisa que nadie ha podido explicar. La incógnita de la Seine murió sin que nadie supiera su nombre. Lleva más de 100 años enseñando a los vivos a no dejar morir a los demás. Quizás eso es suficiente. Quizás, si pudiera saberlo, sonreiría. Y ya sabemos cómo es esa sonrisa. Ella tenía la expresión de alguien que ha terminado de esperar algo, y que en ese no esperar más ha encontrado, finalmente, una extraña forma de descanso.